por estar con nosotros una vez más a través de estos medios. Ahora hay que abrir nuestros corazones porque Dios tiene una palabra muy, muy especial para nosotros ahora. Que el Señor los bendiga. Para mí,
les bendiga en esta mañana. Una vez más estamos aquí transmitiendo para la honra y la gloria del Señor. Le damos gracias a Dios porque nos deja hasta aquí estar delante de su presencia. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Misionera Emanuel de Colton, transmitiendo desde aquí. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, sabemos que Dios no nos ha dejado, que Dios está viendo todo lo que está pasando en este mundo. El Señor está teniendo control de todas las cosas. Aunque el mundo se desespere, nosotros sabemos que Dios ha estado con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios aquí en San Marcos 10:46. Vamos a compartir un poco, voy a darle lectura desde el 46 hasta el 52. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar primero. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. No nos cansaremos de decirte que tú eres grande y poderoso, Señor. Que nuestras vidas están en tus manos, Padre. Que cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Ahora, mi Dios Santo, nos disponemos a expresar tu palabra, Señor. Permite que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos que están viendo y aquellos que por todo el mundo pueden mirarnos, Señor, compartir esta palabra poderosa que viene de lo alto. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios así en Marcos 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, una gran multitud venía también. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje, dijéramos: Jesús no se pasa de largo ante la necesidad de ningún ser humano. Cuando tú clamas con Él, por su presencia, con pasión, con desesperación, con dolor, tenlo por seguro, hermano, que Él te va a oír. Cuando tú quieres bajar esa presencia en tu vida, quizá porque tu situación está difícil, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo, quizá habrá mucha necesidad en tu hogar, pero déjame decirte que aunque Jesús creamos que Él está ocupado, Él nunca está ocupado. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús había atravesado la ciudad de Jericó desde un extremo hasta el otro, y cuando ya iba para salir, dice que oyó aquel ciego Bartimeo que Jesús venía. Y aquel hombre, aunque no podía ver, pero sí podía oír. Y empezó a preguntar: ¿qué es ese ruido que se oye? ¿Es Jesús? Quizá la gente le decía: cállate, no molestes. La situación de Bartimeo era una situación muy difícil, como habrá muchas situaciones difíciles ahora. Era un hombre ciego, era un hombre desvalido, era un hombre que no tenía el privilegio de actuar en una sociedad normal, porque un hombre que no veía estaba marginado de muchas cosas que pasaban en la sociedad. Pero él sabía de un Jesús, había oído de un Jesús que sanaba a los enfermos. Dice su palabra que el Señor Jesús vino a darle vista a los ciegos, y no nomás a los ciegos espirituales, sino también la ceguera física. Dios la puede sanar. Y entonces vemos nosotros aquí en esta escritura que vinieron a Jericó, y cuando él pasaba por allí, Bartimeo estaba sentado. No
él pudiera sobrevivir sino estar sentado. Dice que estaba sentado junto al camino. Y dice la palabra de Dios que él mendigaba. Era su manera de él de vivir, mendigando. Hasta ahí él no tenía un trabajo, él no tenía quien supliera sus necesidades. Pero cuando oyó hablar de Jesús, él no podía quedarse callado. Entonces dice la palabra de Dios ahí que estaba sentado junto al camino, mendigando, excluido de la sociedad. No estaba completo, era un hombre que le faltaba algo, le faltaba su vista. Vivía de lo que la gente le podía dar. Quizá habría días que recuperaba muchas monedas, quizá había días que algunas 2 o 3 monedas. Era una situación muy difícil para él. No tenía futuro, aparentemente no había futuro, como hay muchas vidas hoy en día que creen que su futuro ya no hay futuro. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que en Cristo, cuando nosotros conocemos ese poderoso de Israel, tenemos futuro. No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la enfermedad diga. Nosotros sabemos que en Jesús hay poder. Cuando Jesús llega a una vida, hermanos, cuando Jesús llegaba a un hogar, todo cambiaba. Y hasta el día de hoy, cuando Jesús llega a tu familia, todo cambia. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia hasta tu manera de vestir. Porque el que llega ahí es Jesús. Y Jesús, hermano, es el gran transformador. Y dice la palabra de Dios ahí que Bartimeo oyó hablar de Jesús y empezó a dar voces. Quizá aquella gente que lo conocía, el ciego que se sentaba junto al camino, le dijeron: cállate, no lo molestes, él está ocupado. Va en una gran muchedumbre de gente, una gran multitud que lo seguía. No te va a poner atención. Pero Bartimeo quería captar la atención de Jesús. Y cuando tú tienes un problema grande y tú quieres captar la atención de Jesús, tú tienes que gritar. No importa lo que la gente diga, tú tienes que clamar, tú tienes que gemir. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud, gimió. Ahí en Éxodo 2:24 dice que gimió, que Dios los oyó. Dios dice que tuvo reconocimiento de quiénes eran ellos y se acordó del pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Así que cuando tú clamas con una necesidad grande, mi hermana, mi hermano, tenlo por seguro que Dios te va a oír. Y Bartimeo dijo: yo no me voy a callar, no le hace que hasta me bofeteen o me callen, yo voy a gritar. Y empieza él a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no podía ver, pero sí podía oír y podía hablar. Entonces él empezó a clamar para que Jesús lo atendiera. Jesús, entre toda esa multitud de gente, él no podía oír la voz de Bartimeo, pero cuando tú clamas con fe, no importa las otras voces que se oyen, tu fe va a mover el corazón de Jesús. Como sabemos, aquella mujer del flujo de sangre dice que tocó al Señor Jesús por entre la multitud y él se dio cuenta que alguien lo tocó. Y los discípulos le dijeron: Señor, todos te tocan, todos te aprietan y tú dices que alguien me ha tocado. Porque cuando nosotros clamamos, hermanos, con fe, con dolor, con desesperación, tenlo por seguro que Jesús te va a oír. Y Bartimeo empezó a clamar. La situación de él era difícil y él dijo: este es mi día, este es el día en que yo voy a recuperar mis ojos, mi salud en mis ojos. Y cuántas veces, hermano, hemos pasado tantos tiempos en nuestra vida con problemas. ¿Será porque no has clamado con fe? ¿Porque no has buscado la solución en Jesús? La habrás buscado en muchas otras cosas, pero en Jesús está la solución para cada situación. Cuando tú le clamas con desesperación, cuando le clamas con dolor, con pasión, con esa fuerza, cuando lloramos por una situación, tenlo por seguro que Dios, que Jesús va a parar su desfile por donde Él va y te va a atender. No importa lo ocupado que Él esté. Y muchos le reprendían para que se callase, pero Él clamaba mucho más: cállate, no lo molestes, no te oye. Y él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego sabía que su hora había llegado, que su tiempo había llegado. Y aunque ellos lo reprendían, ellos no estaban ciegos como él.
Ellos no pasaban todas las limitaciones que él pasaba. A él no le tenía que importar. Es como cuando un bebé, hermano, tiene hambre. Al bebé no le importa cuál predicador está en la iglesia. Si no, pregúntenle a las mamás. Cuando un bebé tiene hambre, él llora y grita, porque es la única manera de un bebé sobrevivir. Si un bebé no gritara y llorara, yo creo que no les diéramos de comer. Igual es nuestra fe. Cuando nosotros tenemos una necesidad, debemos de gritar fuerte a Dios, no porque esté sordo, sino para que Él se detenga en su desfile y nos ponga atención. Si Bartimeo se hubiera quedado callado, Jesús no lo hubiera atendido, pero Jesús tuvo que parar. Alguien está hablando, alguien me necesita. Fíjense, hermanos, algo que me llama la atención. Jesús había cruzado toda la ciudad de Jericó y ningún publicano, ningún fariseo, ningún escriba, ningún maestro de la ley lo había parado por una necesidad, pero este menesteroso sí lo paró. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un chaparrito que él quería ver a Jesús, y él hizo todo lo que él pudo por ver a Jesús. Fue y se subió a un árbol sicómoro para verlo, y cuando Jesús iba pasando, Zaqueo no le habló porque no quería que lo viera, pero Jesús ya lo había visto. Es más, Jesús ya había plantado el árbol sicómoro para que Zaqueo se subiera. Entonces, cuando Jesús va pasando, Zaqueo le dice: bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. No nomás lo conoció y lo vio que estaba arriba, sino que Jesús se invitó él solo para ir a su casa. Cuando tú haces todo lo posible, hermano, hermana, por ver a Jesús, Jesús te va a invitar a su casa. Y Jesús sanó al ciego Bartimeo por el clamor de él, no porque quería quedar bien con nadie. Simple y sencillamente él tenía una necesidad. Cuando tú y yo tenemos una necesidad, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que los doctores digan, no importa lo que el trabajo diga, yo tengo una necesidad y por aquí va pasando el que me puede ayudar. Nadie lo había podido ayudar. La Biblia no dice que tantos años tenía ciego, pero se le llegó su día. Así que, hermano, hermana, si estás pasando por una necesidad, yo te invito a que clames con pasión, que clames con desesperación, que clames con necesidad delante de Él, que le digas con pasión: te necesito, y Él lo va a hacer, Él se va a detener. Entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamar. Y ahora sí, los que estaban ahí: ten confianza, te llama. Pero antes que le decían: cállate, no lo molestes, va a haber muchas voces que te van a decir: Él no te oye. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios nunca te va a decir que Él no te oye. La voz de Dios siempre te va a decir: sigue clamando, sigue clamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fue socorrido por Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¡Qué privilegio! ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo lo adoró, porque al nombrarlo Jesús, Hijo de David, era una adoración. Él estaba reconociendo que había una promesa, que del tronco de Isaí iba a venir uno que iba a ser el rey de Israel. Lo reconoció, lo adoró. Dios, hermano, cuando tú lo adoras en espíritu y en verdad, cuando tu alma y tu espíritu se quebrantan delante de Él, cuando levantas tus manos y lloras delante de su presencia, ten por seguro que vas a tocar el corazón de Dios, porque la fe de nosotros, hermano, es lo que toca el corazón de Dios. Cuando nosotros determinamos que nadie más nos puede ayudar, que solamente Él te puede ayudar. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué quieres que haga Jesús en esta tarde, en esta mañana por ti, hermano? ¿Qué quieres que haga? Tú tienes que llorar con ese clamor, con esa desesperación y decirle: Jesús, nadie me puede ayudar. Estos no están ciegos, estos no saben lo que yo necesito, pero yo sí sé lo que necesito. Yo no sé cuál es la situación ahí en los hogares, pero déjame decirte que para Él no hay nada imposible. En medio de una multitud, Él
ese deseo